puedes comprar por menos de 1 euro en el supermercado en España? Durante 24 horas voy a comer solo productos que valgan menos de 1 euro. Hoy no he desayunado todavía para esperar a que abra el supermercado a las 9, pero ya son las 9, así que nos vamos al supermercado. Bueno, en España se hacen 5 comidas al día, 4 o 5. Se hace un desayuno después de despertarte, cuando te levantas, comes el desayuno, luego a media mañana, a las 12, pues a lo mejor tomas otro aperitivo, luego para almorzar a las 2 o a las 3 de la tarde se toma el almuerzo, después a media tarde, a las 5, 6, incluso 7 a veces, se toma una merienda, que es como un snack, un aperitivo también, parecido al desayuno para mí por lo menos. Y después cenamos bastante tarde, si lo comparas con otros países, a partir de las 9 de la noche, pero lo normal es a las 10 de la noche. Ay, me he encontrado un pajarito en el suelo, un pollito. Un momento, voy a llamar a mi hermana que vive aquí cerca y le gustan mucho los pajaritos. Tiene un pajarito en su casa que lo está cuidando también, que se había caído del nido, y este pajarito no puede volar, es un bebé, así que voy a salvarlo primero. Pobrecito. Pues ya he llamado a mi hermana. Mira qué guapo es y cómo mueve la cabeza. Amigo, te vas a quedar aquí hasta que te pongas bien y crezcas, ¿vale? Adiós, guapo. Bueno, pues el pajarito ya está en buenas manos. Y vamos al supermercado a ver qué encontramos por menos de 1 euro. Antes, y cuando digo antes me refiero a antes de la guerra de Ucrania, porque después de la guerra de Ucrania los precios han subido un montón y antes se podía conseguir muchísimos alimentos, muchísimas cosas por menos de 1 euro. Pero ya no tanto. Aquí arriba está el supermercado al que vamos a ir hoy. Aunque hay una rampa, yo prefiero subir las escaleras. Voy a coger un carrito y nos vamos de compras. Vamos a buscar primero el desayuno y la merienda. Yo suelo desayunar y merendar cosas parecidas, a lo mejor leche vegetal o zumo y galletas o cereales. Aquí tenemos opciones, mira, por menos de 1 euro, ¡oh! Muy bien, galletas, mira, americanas. Ay, me encantan las galletas Príncipe, pero no es menos de 1 euro, es 1,5 €, no vale hoy. Y ahí tenemos muchas opciones de bollería que sale por menos de 1 euro. Donuts, pan también. Me encantan los dulces. Para beber voy a tomar bebida de soja, leche de soja, para desayunar y merendar, que además tiene proteína. Me gusta. Mira, me voy a comprar lo que más me apetece, que es una caracola, que está recién hecha. Y una berlina. Tenemos desayuno y merienda. Pues vamos a comer. Pues ya estoy en mi casa, en el jardín. El jardín es un sitio muy agradable para desayunar, con mi leche de soja y mi caracola con pasas. Ya tiene pasas. Me encantan las pasas y me encantan los dulces. Pues el desayuno ha salido muy barato. La leche de soja era 69 céntimos, pero
es para el desayuno y para la merienda también. Por menos de 1,5 € he desayunado súper bien. Pues ya he terminado el desayuno, así que nos vemos en el almuerzo. Voy a coger un carrito. Ah, una cosa que no os he comentado. Yo soy vegetariana, entonces no como ni carne, ni pescado, ni marisco. Entonces tenemos otra cosa más, aparte de que sea de menos de 1 €, es que sea vegetariano. Una berenjena sale 1,29 el kilo, o sea que una me sale menos de 1 €. El aguacate está a 1 € la pieza. La lechuga menos de 1 €. Y una muy buena opción son los garbanzos hechos, legumbres. Pasta con tomate es una buena opción también. A quien le guste la cerveza, pues también se puede poner fino a cerveza. Mira, las tortillas de trigo para hacer burritos están de oferta por menos de 1 €, así que la vamos a llevar para hacer burritos. Y las vamos a rellenar de garbanzos y de zanahorias, una berenjena, una manzana, que sí, a ver cuál me gusta esta. Perfecto. Voy a coger también canónigos y tomate frito. Pero el tomate frito no lo voy a comprar ahora porque tengo en mi casa. Ha llegado la hora de almorzar. Son las 2:15, así que ya va siendo hora de que empecemos a cocinar. He preparado aquí las tortitas para hacer el burrito. Tenemos una berenjena, este es el postre, una manzana. No he comprado cebollas porque se me ha olvidado, 2 zanahorias, un bote de garbanzos y le voy a echar también canónigos. Este era tomate frito que tenía ya de antes, ¿vale? No voy a comprar otro bote más. Vamos a usar lo que tenemos también. Pero bueno, habéis visto que había por menos de 1 €. Pues voy a usar pimienta negra, curry y ajo en polvo. Voy primero a preparar la berenjena. La voy a cortar y la voy a hacer al microondas con este cacharro, donde se mete la berenjena dentro y en 5 minutos o 4 ya está hecha la berenjena. Voy a lavar la berenjena primero. Ahora sí, cortamos la berenjena. Y esto al microondas. En 3 minutos está listo. Ahora a cortar la cebolla. Vamos a empezar a ir metiendo cosas en la sartén, porque esto voy a sofreírlo todo con un poquito de aceite de oliva virgen extra siempre. Cebolla dentro de la sartén. Hay que remover para que no se queme ni se quede pegado a la sartén. Ahora voy a pelar la zanahoria con un pelador y ahora la corto. Voy a sacar la berenjena del microondas. Hay que tener mucho cuidado con el vapor, porque el vapor quema. Bueno, con esto voy a tener relleno para fajitas para toda la semana. Vale, tengo que enjuagar los garbanzos, que ya están hechos, solamente hay que enjuagarlos un poco. Y ahora echamos los garbanzos. Vale, entonces echamos tomate. Removemos un poquito. Un poco de salsa barbacoa, marchando. Un poco de curry, marchando. Un poco de pimienta negra, marchando. Y un poco de ajo en polvo. Muy bien, y ahora sí que se remueve todo muy bien. Vale, pues he calentado las fajitas en el microondas, las fajitas, y ahora le echo el relleno de las fajitas
dentro. ¡Perfecto! Y ahora, estos canónigos están lavados. Ya vienen lavados con agua, entonces no los tengo que enjuagar ni lavar otra vez. No, no. Los abro y los puedo echar ahí. Un montón. Y tenemos unos burritos. Pues aquí está mi almuerzo. Son 2 burritos muy sanos, con las tortitas, los garbanzos, una berenjena, las zanahorias, canónigos, una cebolla, tomate frito. ¡Qué rico! Uy, no he dicho que aproveche. En España, antes de comer, decimos que aproveche. A mí me gusta ver series mientras como, así que os voy a enseñar algunos doblajes de series en español. En España se dobla todo. ¿Qué tal mi verano? Un poco de todo. ¡Guau! Estoy comiendo, tío. Puro verano, con muchos altibajos emocionales. Para nosotros, ninguna novedad. Los niños están muy bien. Modesta. Os voy a enseñar cómo suenan las voces de The Big Bang Theory. Así que formas parte de una cadena. Sí, llámalo como quieras, cobro el salario mínimo. ¿Nunca te han dicho lo preciosa que eres en ruso fluido? No es nada personal, es una patología. No habla con mujeres. Tenéis una guía para aprender español gratis en la descripción del vídeo. Bueno, ya es la hora de merendar, tengo hambre, son las 6 menos 5, es la hora de la merienda, mi hora favorita del día. Pues aquí está mi merienda, mi berlina de chocolate, mi leche de soja, espero que por dentro tenga mucho chocolate, eso espero. Bueno. Pues ahora vamos a ver qué vamos a cenar. Para cenar, una sopa de tiburones con esta sopa de verduras. Estos son pastillas de caldo que son 79 céntimos, pero te da para 12 caldos. Todas las especias, bueno, casi todas, valen menos de €1 también. Maldito aceite de oliva virgen, está tan caro. Para picar algo hay palomitas, me encantan esas. Me llevo estos. Y de postre me encanta el flan de vainilla. Pues ya tengo todos los ingredientes, vamos a comer. Muy buenas noches, aunque aún hace sol, porque en verano aquí anochece a las 10 de la noche, pero ya casi que se está yendo. Son las 10 menos 10, bueno, menos 9 minutos. Así que va siendo hora de preparar la cena. Hoy para cenar tenemos conos y caldo de verduras y yo los llamo caracoles, pero bueno, tiburones. Pero yo, como soy vegetariana, pasta y ya está, conchas. La hervidora de agua y después pondré el agua hirviendo en la olla. Esta es la olla donde vamos a cocinar la sopa con las conchitas. Las pastillas de caldo son una pura maravilla. 2 o 3 puñados. Esto es un puñado de pasta, otro puñado de pasta. Pues es la hora de echar el agua hirviendo. Y mientras se hace, me voy a comer los conos. Pues aquí tengo mi cena, la sopa, mi flan de postre. Está muy rica, ¿eh? Está muy buena. Vamos a escuchar a los Simpsons en castellano, en español de España. ¡Ay! Nos enseñará cómo asesinar con la bandeja de la comida. Vamos, vamos, es un exconvicto. Ya pagó su deuda con la sociedad. Si piensas así, ¿por qué no has puesto la cobertería de plata? Pues porque hoy son ellos. Por favor, no. Pues si un mocoso me enviara a mí a la cárcel, lo primero que haría al salir sería averiguar dónde vive y arrancarle el ombligo de cuajo. ¿Os ha parecido muy raro escuchar las voces en otros idiomas?
tú aquí te acostumbras. Aquí te acostumbras, si ves la serie en español, pues te acostumbras a esas voces. Ya me he terminado la sopa y es la hora del postre de mi precioso flan. Pues amigos y amigas, he terminado de cenar, ha terminado mi día comiendo cosas que valen menos de 1 euro en España y nada, ya me voy a preparar para irme a dormir prontito. Me ducharé, tengo que regar el césped del jardín. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y si os ha gustado me encantaría que dejaseis un comentario diciéndome qué os ha gustado más o qué os ha sorprendido. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.